discussion of the relationship between responsibility and meaning. Hay momentos en que la vida no se rompe, se derrumba, y lo peor es que nadie lo ve. Desde fuera todo parece normal. En el interior, es como si cada pieza estuviese esparcida en un suelo que nadie está dispuesto a recoger. He estado allí, y fue en ese abismo que descubrí una verdad que pocos tienen el coraje de afrontar. La mayoría de la gente no necesita motivación, necesita reglas. No hay reglas impuestas desde afuera, pero hay principios no negociables que mantienen unida la estructura cuando el mundo interior se derrumba. Jordan Peterson no habla con personas que quieren un alivio rápido. Habla a aquellos que están cansados de ser engañados, cansado de remendar una vida sin base, cansado de fingir que todo está bien. Y es precisamente por eso que sus ideas impactan, porque exigen acción. No duele porque es agresivo, duele porque es honesto, duele porque toca exactamente donde empezó el desastre, dentro. Y ahí es donde también comienza la reconstrucción. Porque no importa cuán grande sea la caída, hay 5 actitudes que, cuando se practican de manera real, pueden levantar a cualquiera. No son milagros, son decisiones conscientes, pilares, reglas que defienden la dignidad de alguien que ha elegido no vivir como víctima del pasado. Estas reglas no piden permiso, exigen responsabilidad. Y en medio de todo esto surge algo raro: el significado, objetivo y fuerza. No se trata de cambiar todo a la vez. Se trata de hacer lo necesario con la seriedad de quien entiende que o organiza su propia vida o será devorado por el desorden que ha permitido. Y una vez que entra en el alma, no hay forma de volver al estado anterior, porque el hombre que aprende a levantarse de nuevo nunca vuelve a doblarse de la misma manera. Nada empieza a cambiar mientras la mentira continúa, y la mentira más peligrosa es la que una persona se dice a sí misma todos los días. Está bien, puedo manejarlo, es solo una fase. Pero en el fondo, ella lo sabe. Sabes que la vida está rota. Sabes que las cosas están fuera de lugar. Sabes que el peso que llevas en la espalda ya no es normal. Y aún así pretende que todo está bien, como si ignorar el problema pudiera solucionar algo. Admitir la verdad duele, pero es el primer ladrillo de la reconstrucción. Porque cuando alguien reconoce que ha tocado fondo, finalmente deja de cavar. Es en este punto donde nace un nuevo tipo de fuerza. No la fuerza de quien ha vencido, sino la de quien está cansado de engañarse a sí mismo. Y eso lo cambia todo. Porque a partir de entonces, cada pequeña acción deja de ser una distracción y se convierte en un paso, un verdadero paso, dirigido, consciente. Jordan Peterson siempre dice: no puedes arreglar aquello que te niegas a ver con claridad. Es como limpiar una habitación a oscuras. Simplemente esparces la suciedad de una esquina a la otra. Cuando una persona enciende la luz y se enfrenta al desastre, algo se alinea en su interior. El caos se convierte en un mapa, y el mapa se vuelve plano. Pero todo empieza con una confesión silenciosa. Mi vida no es como debería ser, y esa es mi responsabilidad. Esta admisión no necesita ser pública. No hay necesidad de ser dramático. A veces es solo un momento de verdad frente al espejo. Un desahogo escrito en papel. Un basta dicho con los ojos llenos. Cuando cae la ficha, el juego cambia. Porque ahora el problema ya no es invisible, y lo que es visible puede abordarse. Pero afrontarlo requiere un tipo de coraje poco común. El coraje de dejar de mentir. Y es ahí donde el siguiente paso se revela con aún más urgencia. La ruptura, definitiva con todas las historias falsas que sustentaron la destrucción. Mentirse a uno mismo es cómodo, es una anestesia diaria. Funciona bien por un tiempo, hasta que empieza a corroerse desde dentro. Sé cómo es esto. Me he encontrado repitiendo versiones editadas de la realidad solo para poder dormir en paz. Pero la paz era falsa. Fue solo una tregua entre lo que mostré y lo que sabía. Y llega un momento en que el dolor de seguir mintiendo se hace mayor que el miedo a afrontar la verdad.
Jordan Peterson dice que una de las maneras más efectivas de comenzar a cambiar tu propia vida es dejar de decir cosas que tu propia alma rechaza. Puede ser pequeño, una excusa que se repite, una máscara que nunca cae, un papel que la persona desempeña para mantener las apariencias. Cuando comienza a rechazar estas pequeñas mentiras, comienza a construir una identidad sólida, porque lo que sostiene la integridad es la verdad, no la conveniencia. Decirte la verdad no significa destruirte con juicios, significa abrir espacio para la reconstrucción. Estoy perdido, fracasé en esto, aquí era débil. No es autolesión, es precisión, porque cuando una persona define claramente dónde ha caído, también empieza a ver dónde puede levantarse. La verdad, aunque sea dolorosa, organiza. Ella guía, ella limpia. Mentir solo pospone el colapso. En la práctica, esto puede comenzar con un diario honesto, un audio grabado en momentos de lucidez, o incluso conversaciones que duelen. Pero ¿qué es necesario tener? Lo que importa no es el formato, sino el compromiso. Cada vez que alguien elige la verdad, está rompiendo una cadena invisible que lo ha mantenido en el mismo lugar. Y cuanto más se rompen estas cadenas, más ligera se siente para seguir adelante. Y cuando este movimiento comienza a hacerse constante, la persona empieza a darse cuenta de que el caos que destruyó su vida no siempre vino de afuera. Muchas veces empezó dentro del hogar. No puedes arreglar el mundo si tu propia casa se está hundiendo. Y cuando digo hogar, no me refiero solo al entorno físico, sino al espacio más íntimo. La cama lleva días deshecha, los platos se han amontonado, los papeles nunca se han organizado, pero también el silencio tóxico en las conversaciones, los secretos escondidos en las habitaciones, el peso en el aire que nadie tiene el coraje de nombrar. Es allí, en ese pequeño caos doméstico, donde la vida empieza a desmoronarse. Jordan Peterson siempre dice: limpia tu propia habitación antes de intentar arreglar el mundo. Y esto no es una metáfora barata, es un principio de vida. El espacio donde uno vive refleja el estado interior de quien allí habita. Cuando el entorno está descuidado, desorganizado, lleno de tareas pendientes visibles, la mente sigue ese ritmo. Nada funciona bien. Y lo peor, el desorden se convierte en la nueva normalidad. La gente se acostumbra a vivir en medio del ruido. Empecé de a poco. Limpié mi escritorio. Tiré lo que ya no me servía. Organicé mis finanzas. Dejé de evitar ciertas conversaciones. Y con cada pequeño pedido, una nueva parte de mí se alineó. Como si el mundo interior y el mundo exterior se volvieran a encontrar. Este tipo de acción parece tonta, pero tiene un efecto brutal. Crea estructura. Y una vida rota no necesita más drama, necesita estructura. Las relaciones que más moldean nuestra identidad también viven dentro del hogar. A veces, la raíz del caos está en no resolver el resentimiento con el padre, en no tomar posición en la relación con la madre, en vivir en la omisión dentro de la propia habitación. Y si estas heridas no se tratan, no hay terapia que pueda solucionarlas. Porque no es el mundo lo que duele, sino lo que se guarda dentro de las cuatro paredes. Cuando los cimientos empiezan a estabilizarse, algo nuevo se hace posible. Reconstruir una rutina con el mismo cuidado que se tendría al construir un templo. La rutina que me destruyó se construyó sin criterio. Me despertaba a cualquier hora, comía cualquier cosa, hacía lo que se me ocurría y dormía sin paz. No había estructura, ni jerarquía, ni propósito. Y cuanto más aleatorio era mi día, más vacío me sentía. La vida parecía una secuencia de tareas sin sentido. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi rutina no solo era débil, era el enemigo de mi propia reconstrucción. Jordan Peterson siempre dice: tienes que actuar como si cada momento importara. Y no hay nada poético en eso. Es pura disciplina. Cuando comencé a abordar mi rutina como si estuviera sentando las bases de algo sagrado, todo cambió. Creé bloques de tiempo, establecí prioridades, construí una secuencia.
pero más que eso, le di significado. Cada hábito comenzó a tener una función dentro de algo más grande. Despertarse temprano dejó de ser una tortura y se convirtió en una afirmación. Tengo el control. Hacer ejercicio se ha convertido en un ritual de fuerza. Comer bien se convirtió en respetarme a mí mismo. El trabajo concentrado se convirtió en resistencia contra la distracción. Incluso el descanso ganó espacio sagrado, porque entendí que no solo vive del esfuerzo, sino de la calidad con que lo organiza. Y una vida rota necesita, sobre todo, ritmo. No necesitaba aplicaciones ni hojas de cálculo milagrosas. Utilicé papel y bolígrafo. Anoté tiempos, probé secuencias, fallé, comencé de nuevo. Pero lo más importante fue esto. Dejé de ser esclavo de la improvisación. Comencé a elegir qué haría con mi tiempo. Y cuando eliges lo que haces, la vida empieza a salir del piloto automático y entra en modo de construcción consciente. Fue en este proceso que comprendí que la vida no se puede reconstruir buscando el placer inmediato. Se reconstruye cuando cada día empieza a tener un significado, incluso si al principio ese significado todavía duele. Durante mucho tiempo me aferré a cualquier cosa que me trajera un alivio rápido. Un video corto, un refrigerio en mitad de la noche, un desplazamiento interminable en tu teléfono celular. Fue como tomar pequeñas dosis de anestesia emocional para olvidar el vacío que crecía en mi interior. El problema es que cuanto más alivio buscaba, más me alejaba del significado. Porque el alivio distrae, pero no resuelve nada. Solo pospone el dolor real. Jordan Peterson siempre recalca que los seres humanos no necesitan consuelo, necesitan significado. Y ese significado, la mayoría de las veces, dolerá, porque exige sacrificio, requiere esfuerzo, requiere afrontar la incomodidad directamente. Pero solo cuando una persona intercambia el placer instantáneo por un propósito duradero, es que la reconstrucción comienza verdaderamente. Y ella lo siente. No es ligero, pero es firme. Comencé cortando los impulsos automáticos. Reduje mi tiempo en las redes sociales. Dejé de huir de las conversaciones difíciles y eliminé los escapes de mi rutina que solo me mantenían estancado. Y en su lugar comencé a poner cosas que exigían más de mí. Lectura seria, escritura, reflexiva, silencio con propósito. Al principio lo sentí como un castigo. Después de un tiempo se convirtió en suelo fértil, porque el significado exige profundidad, y la profundidad no surge de lo inmediato. Buscar sentido es elegir lo que construye, aunque lleve tiempo. Se trata de aceptar que el placer llegará, pero como consecuencia, no como objetivo. Es lo opuesto a la cultura actual. Y precisamente porque es lo opuesto, es tan raro y tan transformador. Porque el alivio termina en minutos, pero el significado cambia la forma de vivir. Él reconstruye desde dentro, él da razón al sufrimiento, él organiza el caos. Y es cuando este caos comienza a tener un nombre que la culpa deja de ser un peso paralizante y se convierte en una herramienta de responsabilidad práctica. La culpa me carcomía por dentro. Ella llegó en silencio, en los momentos más inesperados. Bastó un recuerdo, una frase sin resolver, un viejo error. Y allí estaba ella, paralizándome. La culpa tiene este veneno. Parece traer justicia, pero solo entrega peso. Me quedé estancado en el pasado, pensando en lo que ya no se podía cambiar. Y cada vez que intentaba ignorarlo, volvía más fuerte. Fue solo cuando lo afronté de frente que comprendí lo que había que hacer. Jordan Peterson dice que la culpa solo tiene valor si se convierte en responsabilidad. Y eso lo cambia todo. En lugar de quedarme estancado en el arrepentimiento, comencé a preguntarme, ¿qué puedo hacer con esto ahora? A veces se trataba de pedir perdón, otros, para compensar lo que no hice. En muchos casos, se trataba simplemente de no repetir el error. Pero en todos los casos, dejé de esconderme detrás de la culpa y comencé a actuar en consecuencia. Este cambio no fue resultado de una conversación mágica ni de una revelación espiritual. Surgió de decisiones prácticas. Enumeré los pesos que llevaba, uno por uno.
y para cada uno escribí una acción que representaba el movimiento. Resolver un viejo problema. Corté una mentira que estaba alimentando. Honrar una promesa que había olvidado. Cada acción me liberó un poco, porque la culpa no desaparece cuando se ignora. Se disuelve en el hacer. La diferencia entre culpa y responsabilidad está en el verbo. La culpa solo se siente, la responsabilidad lo hace. Y cuando comencé a hacerlo, noté que mi autoestima volvió a crecer. No porque yo fuera perfecta, pero porque estaba lidiando con lo que anteriormente me había paralizado. Y eso me dio fuerza, me dio estructura, me dio una base limpia para seguir avanzando. Y fue en este terreno más limpio y más justo conmigo mismo que se hizo evidente hasta qué punto las personas que me rodean influyen directamente en lo que construyo o destruyo. Llegó un momento en que tuve que afrontar la verdad. Hay personas que me debilitan solo por estar cerca de ellas, no porque sean malos, sino porque naturalmente me hunden. Se quejan todo el tiempo, evitan la responsabilidad y se burlan de cualquier intento de cambio. Y cuando intenté crecer, me miraron como si estuviera traicionando la antigua versión de mí mismo. Me llevó un tiempo comprender que seguir rodeado de estas personas significaba seguir saboteándome. Jordan Peterson lo dice mejor. Si estás con personas que no quieren verte triunfar, es mejor alejarse, por difícil que parezca. Porque crecer en un entorno que tolera la mediocridad es como intentar correr con el freno de mano puesto. La energía se va, la motivación desaparece, y lo peor, la culpa crece, porque empiezas a sentir que estás siendo arrogante solo por querer más de la vida. Necesitaba hacer un filtro. Los miré fríamente y les hice preguntas difíciles. ¿Esta persona celebra mis victorias o las minimiza? ¿Me confronta cuando me desvío de mis valores o me da una palmadita en la espalda? ¿Me inspira o me agota? Y por cada respuesta clara, vino una decisión. Me acerqué a quienes me ayudaron, incluso si exigían más de mí. Me alejé de cualquiera que me hiciera sentir demasiado cómoda, incluso si dolía. Es sorprendente lo que cambia cuando estás cerca de personas que exigen grandeza. Empiezas a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar con mayor precisión. Porque sabes que hay ojos a tu alrededor que no aceptarán nada menos que lo mejor. No se trata de complacer a los demás, se trata de crecer juntos. Se trata de estar cerca de personas que no te permitan seguir siendo más pequeño de lo que puedes ser. Y en este nuevo ciclo ocurre algo curioso. Se empiezan a mirar de nuevo cosas que antes parecían pequeñas, pero que hoy son cimientos olvidados. Detalles que, una vez revisados, aceleran toda la reconstrucción. En medio del caos en que se había convertido mi vida, me di cuenta de que no eran solo los grandes proyectos los que habían quedado atrás. Fueron también las pequeñas cosas. Leyendo un libro que me hizo bien, escuchando una canción que me puso en mi zona. Cuida tu cuerpo sin prisas. Cocinar con cuidado. Incluso decir buenos días con intención. Cosas que parecían demasiado simples para marcar una diferencia, pero que sostenían el poco orden que aún existía dentro de mí. Jordan Peterson enseña que una vida comienza a organizarse precisamente en rutinas olvidadas. Aquello que parece pequeño, pero tiene significado. Volver a hacer lo que se dejó de lado es como rescatar partes de la propia identidad que quedaron sepultadas por el caos. La mente se ralentiza, el cuerpo responde, y comienza a surgir una fuerza silenciosa. No la fuerza de la euforia, sino la de la reconexión. Decidí enumerar todo aquello que alguna vez fue importante y que por alguna razón dejé de lado. Reunión familiar. Café en silencio. Escribe tus ideas. Limpiar mi propia habitación. Lo volví a visitar sin vergüenza. Sin esa arrogancia de pensar que estoy por encima de esto. No. Necesitaba reconstruir desde cero. Y muchas veces, ese bajo está hecho de gestos casi invisibles, pero juntos sostienen un alma entera. Estos hábitos me dieron ritmo, me dieron terreno sólido. Volver a lo básico no es retroceder,
es recordar quién era antes de que la vida se desmoronara. Y cada pequeña actitud rescatada se convirtió en un símbolo. Todavía hay tiempo. Es tiempo de restaurar lo que ha sido descuidado. Es hora de reorganizar lo que parecía perdido. Es hora de reforzar los cimientos para que todo nunca vuelva a derrumbarse de la misma manera. Y fue en esta nueva base donde surgió con absoluta claridad una decisión final. Crear una regla sagrada, personal, no negociable, y seguirla todos los días, sin importar el coste. Cada vez que mi vida se desmoronaba, había una cosa en común. Vivía sin reglas. No hay límites no negociables. Nada que me mantuviera en marcha en los días en que todo parecía oscuro. Fue entonces cuando comprendí que todo ser humano necesita, como mínimo, un ancla. Una regla clara, sencilla pero poderosa. Una decisión personal que dice: no pienso dar marcha atrás en este aspecto. Puede ser pequeño, pero debe ser a prueba de manipulaciones. Jordan Peterson dice que la disciplina no comienza con un sistema complejo, comienza con un compromiso único que se cumple. Y esta regla no debe ser mostrada a nadie. Es tuyo. Podría ser despertarse a la misma hora todos los días. Haz 15 minutos de lectura. No mientas. Pase lo que pase. Entrena 3 veces por semana. Lo que importa no es el tamaño, sino la consistencia. Es el pacto que haces con la parte más fuerte de ti. Elegí una regla simple: nunca terminar un día sin escribir, aunque solo fuera una línea. Fue mi manera de declarar que, a pesar del caos, todavía estaba presente. Y eso cambió mi eje. En los buenos días, era fácil. En los días difíciles, fue pura resiliencia. Pero era precisamente en esos días cuando la regla tenía más importancia. Porque mantener el compromiso me decía: todavía estás a cargo. Y eso me dio estructura cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Seguir una regla todos los días genera algo raro. Orgullo limpio. No ese orgullo vacío de las apariencias, sino el orgullo real de quienes están en el camino. De alguien que puede respetarse a sí mismo porque hace lo que promete hacer. Y ese sentimiento vale su peso en oro, porque la confianza interior crece lentamente, pero cuando lo hace, sostiene todo lo que viene después. Una regla rota es un riesgo. Una regla honorable es una raíz. Y cuando esta raíz es firme, la reconstrucción deja de ser una promesa y se convierte en realidad. Porque una vida rota, cuando se reorganiza con verdad, disciplina y propósito, puede llegar a ser más fuerte que nunca. En última instancia, arreglar una vida rota no es un acontecimiento. Es un proceso. Un compromiso diario con lo difícil pero necesario. Cada regla que decidí seguir se convirtió en una base invisible pero sólida. Y ahí fue cuando me di cuenta. No era el mundo el que necesitaba cambiar. Era mi actitud hacia él. El verdadero cambio nunca empieza con el ruido. Empieza con el silencio de lo que haces cuando nadie te mira. Así que ahora la elección es tuya. ¿Vas a seguir ahogándote en justificaciones? ¿O crearás el primer ancla que te lleve de regreso a la superficie? ¿Seguirás rodeado de personas que alimenten tu escape? ¿O buscáis a quienes os exigen valentía? ¿Seguirás repitiendo el ciclo de culpa? ¿O tomarás el peso y lo convertirás en propósito? Ya sabes lo que tienes que hacer. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? ¿Vas a ver otro vídeo y dejar todo como está? ¿O te detendrás un momento y comenzarás a aplicar? Si este mensaje te impactó, entonces suscríbete al canal ahora, activa la campana y entra en este proceso en serio. Aquí no dejamos que la gente salga libre de sus asuntos. Aquí elevamos a aquellos que están dispuestos a enfrentar la verdad. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado.